Quererse libre, un intento de humanizar la realidad. Quererse libre, con Lía Méndez, Fortunato Morrone y Pía Argimón. Quererse libre, un programa para la libertad. Para la libertad, sangro, lucho, vivo para la libertad. Por parte del gobierno pongan en jaque la democracia, y eso también es algo que se está como instalando, así como las mentiras y como la corrupción y como el cumplir los fallos judiciales, etcétera, todas esas mentiras. Esta también se la está instalando con un armado que a mí me parece que es bueno esclarecer y conversar sobre esto. Te lo digo porque incluso he escuchado a algunos comunicadores, buena gente, sensata, pero que salen enseguida como a atajarse, o no ellos, digamos, pero sino atajar una posición de que, bueno, que todo esto no tiene por qué, que nadie promueve la desestabilización y la ruptura democrática y que nadie atenta contra el orden constitucional, los paros, etcétera, ¿no? Defendiendo eso, pero respondiendo de alguna manera a ese armado y que hace el gobierno. Y vos sabés que a mí me parece, lo hemos dicho ya en programas anteriores, que yo creo que el gobierno de Macri, con sus políticas, le viene asestando duros golpes al sistema democrático y al Estado de Derecho. Y no estoy hablando de un autogolpe, estoy hablando de poner como el marco que dentro de un sistema democrático es la Constitución Nacional y las leyes, y dentro de ese marco es donde se desarrollan todas las actividades, donde se llevan adelante las políticas de Estado. Dentro de ese marco que pone la Constitución Nacional y las leyes, el gobierno de Macri no cumple ni siquiera con la formalidad de encuadrar su política dentro de la Constitución Nacional, dentro de ese marco. Eso es el marco democrático. Entonces, lo que yo voy observando es que el marco del gobierno no es la Constitución. El marco del gobierno es un plan económico dentro del cual pone todo lo demás, entre ellos la Constitución y las leyes. Entonces, todo lo que choca con esa prioridad y ese marco mayor, que es esa política económica devastadora, de despojo, de destrucción de la industria, del trabajo, ese es el marco. Todo lo que va contra ese marco, ellos lo desarticulan. Entonces te pueden desarticular hasta las garantías constitucionales. Entonces yo creo claramente que ese es el corrimiento que ellos están haciendo. Entonces, si vos seguís sosteniendo que eso es el marco democrático y eso es la democracia, y entonces ahí no se puede tocar, yo creo que hay que redefinir cosas, yo creo que hay que poner todo esto sobre la mesa. Ellos se llevan por delante la Constitución Nacional, ese es el marco democrático, el único marco. Entonces, hay gobiernos que llevan adelante democracias formales. Entonces, cuando una ley les molesta, ¿no?, dentro de esa pirámide que está a la cabeza la Constitución, bueno, mandan una modificación de la ley, mandan otra ley, que se puede juzgar si es constitucional o no. O no obedecen las leyes. Pero ellos directamente han roto con ese marco constitucional como marco. Han puesto otro marco mayor, dentro del cual ponen la Constitución. Entonces la usan para algunas cosas y para otras no, se la pueden llevar por delante la Constitución y todas las leyes que entran, digamos, todo el sistema jurídico de normativa que encuadra dentro de ese marco. Entonces, por eso hace un tiempo decíamos que no es ni siquiera una democracia formal, porque las democracias formales mantienen ese marco general. Y bueno, y hay gobiernos que van haciendo sus porquerías como dentro, ¿no?, como formalmente adaptándose a eso y haciendo, llevando por ahí adelante políticas que no son lo mejor para el pueblo. Pero en este caso, yo creo que
el peligro es que le ha puesto algo por encima a ese marco democrático constitucional, para mí y para todos el único marco posible para el desarrollo de un sistema, de un Estado de Derecho. Entonces, claro, ellos, ¿cómo decirte? Si un juez dicta un fallo que a ellos no les conviene, le meten un juicio político, lo mandan a apretar, se sacan de encima al juez, o sea, el juez es malo y hay que sacarlo. Entonces, eso es violatorio de la Constitución, pero desde lo más básico. Entonces, seguir diciendo o expresar que bueno, que todo esto, que nadie intenta desestabilizar la democracia, ellos están dándole fuertes golpes al sistema democrático en sus pilares fundamentales. Y la educación es uno de esos pilares fundamentales, y la división de poderes, y el ejercicio y la fortaleza de cada poder, eso tiene que ver con los pilares de la democracia. Entonces, si ellos se llevan por delante al Poder Judicial, una parte la tienen de su lado, porque, digamos, hay como connivencia, ¿no?, para llevar adelante todo esto, como lo de Bonadío del otro día, por ejemplo. Eso en un marco verdaderamente democrático, Bonadío no puede hacer lo que hace. Bonadío no puede, primero, dictar el procesamiento, que lo hizo con Cristina y los hijos, y después declararse incompetente. Es como si vos vas a un hospital, te abre la panza un médico y te dice, mire, sí, bueno, pero yo no voy a seguir interviniendo porque yo no soy cirujano. Es lo mismo, ¿entendés? Inconcebible. Terrible. Entonces, a mí me parece que lo que hay que pensar a plantear es eso. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque tenemos que saber que la defensa de la democracia es no permitir que Macri haga eso, que salirse de ese marco constitucional y poner como marco mayor este plan económico y este sistema económico. En primer lugar, con todas las consecuencias que derivan de eso, ¿no?, con todo lo que eso implica. En segundo lugar, tener en cuenta que nosotros, si cada movida de defensa de los derechos del pueblo se los va a poner dentro de ese marco de desestabilizadores, golpistas y no sé qué historia, a mí me parece que nosotros necesitamos esclarecernos, pero sobre todo necesitamos empezar a trabajar por una nueva constitución donde tengamos herramientas que nadie va a poner en duda de que querés voltear un gobierno y romper el sistema democrático, pero donde el pueblo tenga la posibilidad de cambiar un gobierno y no de tener que bancárselo y tragarse el sapo durante 4 años con un gobierno que claramente gobierna... Tragarse el gato. Tragarse el gato, que claramente lleva adelante una política en contra del pueblo. Para el gobierno de Macri, el pueblo, ¿cómo decirte?, es el enemigo. El pueblo es el enemigo. Entonces, sin duda le faltan mecanismos a nuestra democracia, y me parece que mientras vamos afirmándonos, esclareciéndonos y poniendo por sobre todo la defensa de nuestros derechos y garantías, tenemos que ir pensando en una nueva constitución, y no hablo de una reforma constitucional, hablo de una nueva constitución que prevea mecanismos para que el pueblo pueda cambiar un gobierno sin comerse los 4 años cuando está actuando absolutamente en contra de todos los intereses de ese pueblo. Revocatoria de mandato, temas que deban ser plebiscitados, consulta popular vinculante. Sobre eso tenemos que empezar a trabajar. Hay gente muy estudiosa del tema, constitucionalistas, hay gente que tiene con qué, y me parece que sería bueno empezar a formar ámbitos de discusión donde, bueno, esas personas prestigiosas desde el punto de vista de su formación y su solidez nos vayan, por un lado, esclareciendo y por otro lado habiliten el intercambio, el aprendizaje y la construcción. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo.